invitamos al secretario general de nuestra central sindical, Marcelo Abdala, a hacer uso de la palabra. Compañeras y compañeros, tenemos una enorme alegría también en esta movilización impresionante que quiso la solidaridad y también la casualidad de cómo convergen las distintas agendas, que tenemos una movilización llena de respaldo internacional. Queremos convidar a que vengan al estrado a nuestro compañero Rafael Freire, secretario general de la CCA, amigo del Movimiento Obrero Uruguayo. Y veo desde aquí al compañero Julio Gambina, al compañero Miguel de Nicaragua, al compañero Audriño de la CTB de Brasil y a distintos compañeros que están viniendo a participar en un cabildo abierto de nuestra Federación Uruguaya de la Salud y de una reunión del Encuentro Sindical Nuestra América. Así que les pedimos también a las compañeras y compañeros delegados internacionales que vengan con nosotros para aquí, para el estrado, que es un motivo de unidad y de alegría que las acciones de nuestra central estén acompañadas por la solidaridad internacional de todo el movimiento obrero. Empezábamos esta movilización por una razón humana y de principios, hablando del sentimiento, porque fue a través de un poema el sentimiento que nos genera que una vez más, a pesar de la campaña del silencio y la mentira, que una vez más quede demostrado que la dictadura terrorista del capital financiero no fue el producto de la lucha de dos demonios que se enfrentaron, sino que fue parte de la contraofensiva de las clases dominantes y del imperialismo para ajustar cuenta con los trabajadores y con todo el pueblo. Porque por ahora, esos queridos huesos, ojalá se sepa de quién, se encuentran en un lugar que fue un experimento de la aniquilación física y psicológica del ser humano, el llamado 300 Carlos, en donde desde el año 75 se persiguió al pueblo combatiente por la democracia, sus diversas expresiones políticas e ideológicas, pero al movimiento obrero, con la CNT ilegalizada y clandestina, que no daba un minuto de tregua a la dictadura. Así empezamos esta acción, hablando de la clase trabajadora organizada, que es una clase que en su perspectiva política, antes y después, no debe rendir cuenta a nadie de su carácter democrático, porque no solamente habla de la democracia, sino que se juega la sangre si es necesario, enfrentando al fascismo, como estamos dispuestos a hacerlo todos y cada uno de los días de nuestra vida en la lucha por verdad y justicia. Pero digo esto al principio porque quiero comentar una reunión que hubo del secretariado de la central la semana pasada que habla de la misma cuestión. Recibimos a los entrañables compañeros Daniel Gatti y Néstor Duarte, hijos de nuestros compañeros desaparecidos hasta hace unos días, Gatti y Duarte, en el cual los compañeros nos piden que el movimiento sindical desarrolle acciones para llevar a la justicia a los fascistas y torturadores, que según les pido a ustedes que busquen, que escudriñen, que se informen en esta cuestión, que según un informe de la abyecta CIA, Agencia de Inteligencia del Imperialismo Norteamericano, que le negó al gobierno uruguayo cada solicitud de información que hizo, pero que no se le negó al gobierno de Macri, porque según Donald Trump, Macri es un gobierno amigo del imperialismo norteamericano, un informe desclasificado donde los responsables del genocidio en el Cono Sur, el imperialismo norteamericano, yo digo, confiesa
el Plan Cóndor y confiesa que nuestros compañeros León Duarte y Gerardo Gatti fueron asesinados en la represión en Argentina. Ante esto, con todo lo que viene haciendo el PICNT en nuestro observatorio Luz Ibarburu, con todo el aporte que viene desarrollando nuestra Secretaría de Derechos Humanos, es una respuesta que nosotros queremos dar, no solamente a partir de una decisión del secretariado de la mesa representativa, sino con la presencia, la voluntad, el compromiso y la militancia de todas y todas ustedes. Compañeras y compañeros, obviamente que sí, que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que se sepa la verdad ahora del asesinato de Duarte y de Gatti, y que seguiremos luchando por verdad y justicia, como definitivamente se merece la democracia de este país en esta patria de Artigas. Y muy por contrario de lo que algún fascistoide ha hecho con el local de nuestro PICNT, el departamento de Artigas, que al parecer le arrancaron el logotipo del local central del PICNT en Artigas, al parecer aprovechando cierta composición que hay allí, decir todos y todas muy fuerte que esta lucha no termina, que vamos por más verdad, que vamos por más justicia, que la impunidad no se queda así, que la vamos a derrotar y que en Uruguay se abrirán las grandes alamedas de la verdad y la justicia para la democracia de nuestro pueblo. Movilización masiva, enorme, que también lleva a determinadas reflexiones y a determinadas preguntas. ¿Por qué razón? Desde la autonomía con que tomamos nuestras decisiones, desde la defendida, un día sí y otro también, independencia de clase del movimiento obrero, desarrollar una movilización así tan masiva, que quiero ver quién se anima a convocar una de esta magnitud a escasos 2 meses de las elecciones nacionales. Y obviamente que es pertinente esta acción, no solamente porque algunos derechos que hemos conquistado con mucho sacrificio, como la negociación colectiva, vienen hackeados en este escenario, sino porque en definitiva es correcto desde nuestra independencia, que no es indiferencia y que no es apoliticismo, es defender siempre y en todo momento los intereses del movimiento en su conjunto. Es recontra pertinente que, habiendo discutido democráticamente en nuestro Congreso, en los ámbitos de dirección de la central, en cada lugar donde vibra y late el movimiento obrero, es recontra pertinente que hagamos un acto para defender nuestra perspectiva de clase. Y en segundo lugar, ¿con qué método? Movilización preparada por las reuniones de la orgánica del PICNT, movilización preparada por importantes encuentros programáticos en donde se reflexionó sobre la perspectiva de desarrollo productivo, en donde conversamos al detalle de lo que había sucedido en la Organización Internacional del Trabajo y cómo enfrentarnos al objetivo patronal de liquidar los consejos de salario, en donde desarrollamos además debates y procesos de discusión política para lanzar una estrategia del movimiento sindical para el momento en que vivimos, con decenas y cientos de asambleas a lo largo de todo el país en los lugares de trabajo, reuniones de los zonales, de los plenarios departamentales. Compañeras y compañeros, con nuestro método que es el democratismo permanente, de construir desde el pie, de impulsar una estrategia y una perspectiva, pero con los pies ubicados en los lugares de trabajo, una movilización que en definitiva ubicó las claves centrales de los planteos del PICNT con una muy amplia participación de las trabajadoras y los trabajadores en toda la preparación de la misma. Movilización en primer lugar por trabajo, porque efectivamente tenemos una caracterización de lo que está sucediendo en la vida de la República y más en general en el proceso que vive nuestra América Latina. Es cierto que está en disputa un ajuste que es de escala global.
No tenemos por qué ocultarnos la realidad y mirarla tal cual es, porque sin esa mal podemos nosotros establecer la estrategia de cómo organizarnos, de dónde está el enemigo principal, de cuáles son los posibles aliados y de qué manera transitar para defender con eficacia el interés de las trabajadoras y los trabajadores. Vaya si está en disputa ese ajuste, si en el corazón y la médula de la misma formación económico-social capitalista, en forma simultánea, existe, se organiza, funciona para la acumulación de capital que surge de la plusvalía y del trabajo no retribuido a los trabajadores, y de la misma forma que hace esto, acumular riqueza y más riqueza del trabajo no retribuido a los trabajadores, simultáneamente disminuye un día sí y otro también el margen de ganancia en función de los torrentes que implican la actual revolución tecnológica y la incorporación de maquinaria y equipo que no genera valor nuevo, que achica el margen de ganancia a escala global y sustituye a los trabajadores. Esa revolución tecnológica solamente podrá servir a la emancipación humana, al disfrute del tiempo libre por parte de las trabajadoras y los trabajadores, al enriquecimiento cultural y artístico, a estar con la familia, a hacer deporte. Si en vez de como lo planifica y lo pronostica el gran capital, es para sustituir trabajadoras y trabajadores, es para generar que el propio trabajo se convierta en privilegio, en un mar de exclusión, al contrario de lo que dice el capital también en Uruguay, pretendiendo eliminar consejo de salario y liquidar negociación colectiva. Y cuando digo capital, digo la dirección de la Cámara de Industria y la dirección de la Cámara de Comercio, pero también su representación política aspirante a la restauración neoliberal en octubre. Esa revolución tecnológica habrá de ser favorable a los trabajadores si construimos una sociedad intensa en democracia, intensa en negociación colectiva y diálogo social, intensa en una nueva fiscalidad que grave los robots, intensa, ¿por qué no decirlo en este siglo XXI?, en reducción de la jornada de trabajo, sin reducción del salario, para el reparto equitativo del trabajo y el disfrute de todas las trabajadoras y de todos los trabajadores. El futuro del trabajo se juega ahora en la organización de los trabajadores, en el consejo de salario, en la negociación colectiva. Pero gente, todos nosotros y desde nuestra independencia muy atentos, con los ojos abiertos, a no marearnos con los cantos de sirena que ahora adornan las propuestas reales en esta discusión electoral. El futuro del trabajo también se juega en el mes de octubre. Es absolutamente evidente que este ajuste deriva del cansancio o del propio agotamiento de una estrategia de desarrollo. Porque en América Latina sucedió que nos insertamos en el mundo a partir de los precios internacionales de las materias primas. No importa si en un país exportamos petróleo, en otro país exportamos minerales, en otro país cobre y litio, o en otro país carne, cuero, soja o madera con algún grado de industrialización física o química. Cuando nuestros países en la dependencia que sigue existiendo, porque también sigue existiendo el desarrollo desigual del capitalismo y también sigue existiendo el imperialismo. En definitiva, nos insertamos en el mundo en base a los precios internacionales de las materias primas. Alcanza un resfriado, alcanza una especulación financiera en cualquier país que genera que esos ingresos bajan porque bajaron los precios de las materias primas para que entremos en problemas. De ahí deriva una crisis de agotamiento de modelo de desarrollo en base a nuestras materias primas que se refleja, en definitiva, en las dificultades para seguir avanzando en la distribución del ingreso y de la riqueza, que se refleja
en definitiva, en problemas en la balanza de pago y déficit comercial, que se refleja en definitiva en el fenómeno del déficit fiscal y que se refleja en definitiva en un problema que nosotros debemos incorporar y estudiar, que es el fenómeno del endeudamiento, porque el movimiento obrero, si tiene en su cabeza un proyecto de país intenso en trabajo de conocimiento, en trabajo de calidad, si tiene en su cabeza una matriz productiva de la necesidad de ir a una producción más sofisticada, es porque no queremos hacer como lo que sucede con el endeudamiento, inclusive aunque sea soberano, aunque no dependa del Fondo Monetario Internacional, como la catástrofe que le está pasando hoy al hermano pueblo argentino, es porque pensamos que las transferencias de recursos que debemos hacer, y particularmente las intergeneracionales, no es dejar una deuda mayor para adelante, es dejar un país mejor, con más trabajo, con más riqueza, con relaciones sociales mejores, con más democracia, con más negociación colectiva, con más educación. En definitiva, un proyecto de país productivo, con justicia social y profundización democrática. Obviamente que está en juego ese ajuste en un marco de enormes transformaciones en el mundo. Hoy por hoy mandan los organismos multilaterales, sean estas transnacionales con cadenas productivas globales, sean estas calificadoras de riesgo, sean estos organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, o sean estos los clubes de los países poderosos, el G7, el G20 que se reunió en Argentina, que de manera antidemocrática dictan lo que sucede en los continentes y los países, sin que los pueblos puedan definir cuál es su estrategia de desarrollo. Esta economía mundializada es una transición importante que se está desarrollando en el planeta. Del mismo modo que la revolución tecnológica que ya mencionamos y para el cual hay que levantar una plataforma reivindicativa que nuclea a todo el pueblo, pero que nuclea a las grandes masas de nuestro país. Pero los problemas que enfrentamos también derivan de una transición geopolítica. Si a cualquiera de ustedes o a cualquiera de nosotros hace 15 y 20 años alguien le preguntaba si era posible concebir una guerra comercial entre Estados Unidos y China, como la que hoy sucede, que un día el gobierno de Donald Trump sube los aranceles para que no entre la producción china y al otro día el gobierno chino devalúa su moneda para que sus mercancías entren igual en Estados Unidos. Si alguien hubiera sostenido hace algunos años que China, Rusia, la India, si no hubiera sido por la contraofensiva del capital y el gobierno de Bolsonaro y el golpe de Estado en Brasil, Brasil también sería un actor global en este caso. Si alguien hubiera establecido que la potencia global del siglo XX, Estados Unidos, iba a tener una respuesta y una contestación en estos países emergentes, se podía decir que estaríamos locos, o que estaríamos soñando, o que estábamos hablando de ciencia ficción. Hoy es realidad. En esta contraofensiva del imperialismo, la razón que le debemos adjudicar en contraofensivas de aspiración, de restauración neoliberal, es que evidentemente a los yanquis no pueden soportar, no les interesa, no pueden tolerar que una América Latina se pare sobre sus pies y monte estrategias de desarrollo con un centro en la gente y no, como ellos quieren, en el patio trasero para los Estados Unidos de América. Es por esta razón que nosotros sostenemos una plataforma en la cual la generación de puestos de trabajo de calidad a través de la inversión pública, por ejemplo, terminando con la reticulación del país de fibra óptica, por ejemplo, manteniendo el avance en la construcción de las carreteras y la infraestructura, que generen puestos de trabajo de calidad, debe ser una respuesta de ahora, simultáneamente vinculada con propuestas más estructurales, como es la importancia de políticas públicas para levantar la industria de la construcción naval, como es la construcción de redes de proveedores nacionales a través de las compras del Estado, como es que si hay tal o cual inversión efectivamente se vea inducida
a contratar proveedores nacionales, con un centro en el trabajo, para la defensa además de la industria láctea, para la reactivación de Pili en Paysandú, para la solución de pronto pago de la deuda que tiene la empresa Caputo con sus trabajadores, para la solución del conflicto en la industria frigorífica, en donde tenemos, por ejemplo, el grupo Minerva jugando a la mosqueta con los trabajadores en 3 grandes frigoríficos y enviando innecesariamente a los trabajadores al seguro de paro, con la prórroga en el seguro de paro que sean necesarias para resolver trabajo de calidad en estas circunstancias. Este ajuste y esta contraofensiva patronal implica esos procesos de relocalización regional del trabajo, de los envíos al santo botón al seguro de paro, porque las patronales muchas veces están pateando los trabajos hacia adelante, están jugando abiertamente en la campaña electoral, su confederación gremial empresarial, la queja que presentó la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio en la OIT, con la precarización de las condiciones de trabajo. Lo vimos en la industria frigorífica, lo vimos en definitiva en los conflictos, por ejemplo, de la Curtiembre París, en el cuero. Lo vemos con lo que están enfrentando nuestros compañeros camioneros, que lo que están pidiendo es formalización del trabajo, los aportes que corresponden a la DGI, los aportes que corresponden a la seguridad social, y que no puede ser que si el laudo dice que ganan 40, paguen 20, y las patronales se vienen levantando contra un sistema como el del chip establecido en el CITRAC, que es la trazabilidad en el trabajo de los compañeros y que muestra efectivamente dónde están las violaciones y dónde están las informalidades en este sector. Esta contraofensiva patronal global tiene un capítulo especial que, además de la reivindicación por trabajo, es el segundo eje importante de esta movilización. Y es que la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio han decidido, utilizando la Comisión de Normas de la OIT, insistir y persistir con presentar una queja liquidadora de la ley de negociación colectiva en nuestro país. Compañeras, compañeros, no es solamente que las patronales cuestionan la llamada ultraactividad de los convenios colectivos. Esto es, si yo conquisto un beneficio que hoy está establecido en generales por tiempo indeterminado, a no ser que ponga lo contrario en el convenio, las patronales se vienen moviendo para que ese beneficio siempre caiga con la finalización del convenio colectivo. De por sí esto implica un retroceso en las condiciones democráticas de negociación colectiva de todos los gremios de las trabajadoras y los trabajadores, sino que plantean con un lenguaje muy fino volver abiertamente a lo que sucedía en nuestro país en el periodo que fue desde el año 1992 hasta el año 2005, el periodo de la desregulación extrema de las relaciones laborales. Y hay que estar atento a la jugada, porque ellos naturalmente no dicen vamos a eliminar la negociación colectiva. Ellos lo presentan de una manera mucho más elegante. Fíjense lo que han dicho en la OIT. Dicen que en Uruguay hay un régimen de arbitraje forzoso. Prácticamente esto significa que, pobrecitas las patronales, van de pesado a los consejos de salario y que ellos prefieren una llamada negociación, entre comillas, libre y voluntaria. Obviamente, compañeras y compañeros, desde la perspectiva de la reflexión, si al pueblo uruguayo o inclusive a cualquiera de nosotros nos dan a elegir entre algo forzoso y algo libre y voluntario, cualquiera va a elegir algo libre y voluntario. Pero esta es una enorme mentira de las cámaras empresariales, de la dirección de la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio, que están jugando abiertamente en la disputa electoral. ¿Por qué razón? Porque esta palabreja muy bonita de negociación libre y voluntaria, lo que significa es que ellos quieren, a lo sumo,
negociación bipartita y a lo sumo, negociación por empresa, liquidando, rompiendo, echando al fondo de la historia la práctica democrática que tenemos en Uruguay de negociar en los consejos de salario. Y hay que estar muy atento con esto, porque no es cuento, no es futurología. Ya sucedió, compañeras y compañeros, cuando bajo el gobierno del doctor Lacalle, desde el año 92, no se convocaron más los consejos de salario, sucedieron estas cosas. En primer lugar, pudo tener negociación colectiva a lo sumo, algo por arriba de un 10% de la población trabajadora. Obviamente, la negociación se concentró en las grandes empresas y en aquellos lugares donde nosotros manteníamos algo de organización. En segundo lugar, de la totalidad de la población trabajadora en el año 1990, un 40% de esa población tenía alguna limitación en el empleo. Ya en el año 2000 ese porcentaje había crecido a un 60% de la población económicamente activa. En tercer lugar, en definitiva, predominó la precariedad, las condiciones jodidas de trabajo, la desregulación, el pasaje de permanente a unipersonal. Eso es lo que sucede cuando se liquidan los consejos de salario. Es importante saber que si bien ningún planteo electoral dice abierta y frontalmente que van a liquidar los consejos de salario con este lenguaje, hay que tener mucho cuidado, porque algunos dicen, bueno, tiene que mantenerse consejo de salario, pero respetando la negociación en la empresa. Esto es liquidar los consejos de salario. No subestimen a los trabajadores, no subestimen a nuestro pueblo. El planteo nuestro es de defensa abierta de la ley de negociación colectiva, que ha permitido que el 100% de las trabajadoras y los trabajadores tengamos ese derecho a negociar, que no sustituye la negociación bipartita, porque en Uruguay no está prohibido un convenio colectivo de rama en forma bipartita y el mismo tiene alcance general, que en definitiva genera mecanismos para la protección del salario de los trabajadoras y los trabajadores, que pueden aumentar si hay convenio, y si no pueden aumentar si hay votación en el Consejo de Salario, y si no puede aumentar, como en el caso de los asalariados rurales, recientemente llegado a la negociación colectiva porque el Consejo de Salario para ellos recién nace en el 2005 a través de un decreto del Poder Ejecutivo, porque la patronal, particularmente la Asociación Rural, la Federación Rural, se han retirado del Consejo de Salario, demostrando que obligatorio y forzoso, bastante relativo, el planteo de la patronal. Este planteo de la negociación colectiva generalizada, con lo que tenemos que mejorar en público, pero manteniendo lo que conquistamos en el sector privado, es el que permite que el salario mínimo nacional en Uruguay haya tenido el crecimiento que tuvo, que se haya desarrollado un crecimiento como el que se desarrolló del salario real de los trabajadores, beneficiando a toda la familia de los trabajadores, a las comerciantes, industriales, sectores agropecuarios que viven del mercado interno y a los jubilados que ajustan sus pasividades en función del índice medio de salario, porque de acuerdo si hay o no consejo de salario, es que crece el índice medio de salario que luego va para el ajuste de las pasividades. Este planteo que hace la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio, que si mira bien los programas de los partidos políticos, algunos de los cuales vamos a leer textual, a ver si es verdad o es mentira lo que nosotros decimos. Lo que vamos a hacer en negociación colectiva, convenios sectoriales, pero que reflejen las realidades económicas y particularidades de las empresas. Revisión de los grupos y su grupo de actividad.
reivindicar, dice esta propuesta, el derecho de los trabajadores no afiliados a los sindicatos a negociar colectivamente. Capaz que esto es aún más peligroso que la liquidación de los consejos de salario. En este programa de un economista importante, el señor Talvi, préstenle atención, reivindicar el derecho de los trabajadores no afiliados a negociar colectivamente. Es la proliferación, el amparo, la promoción, no como dice la OIT que negocia la organización más representativa, sino como han soñado históricamente las patronales de este país, que negocien los sindicatos amarillos, mandaderos de las patronales. ¡Ojo al gol, gente! Otro programa que dice que va a hacer los análisis y recomendaciones de su consejo técnico. En el marco de los consejos de salario se desarrollarán cambios que permitan mejorar y fortalecer el funcionamiento de los consejos de salario. Pero se debe reconocer los siguientes temas: diferentes grados de competitividad en los mercados de bienes y servicios. Dice, heterogeneidad de las empresas que integran cada sector, diversidad territorial. ¿Saben qué es esto, compañeros? Bueno, no me animo a decir abiertamente motosierra o no me animo a decir que voy a liquidar los consejos de salario, pero la negociación por empresa. Gente, hay una clase trabajadora laboriosa, organizada, inteligente. No subestimen a los trabajadores. No subestimen al pueblo uruguayo. Vamos a defender a rajatabla la ley de negociación colectiva. Y si hay cambios que sean para mejorar, que se reglamente en Uruguay el convenio 158 de la OIT, que prohíbe el despido sin causa justificada. Vamos por más negociación para ver que las tecnologías se desarrollen en determinado marco, para discutir la reducción de la jornada de trabajo, para que la distribución del ingreso que observamos en estos momentos y en estos años efectivamente se pueda desarrollar como distribución de la riqueza. Finalmente, un principio nuestro que ha surcado el planteo de Tamara, de que obviamente la reforma no es la forma, que no es con miedo, que nosotros queremos verdad y justicia y que la enorme complejidad de los problemas de seguridad que reconocemos porque somos una clase afectada y la enorme sensibilidad que tenemos que tener para hacernos de nuevo, para deconstruirnos y construirnos sobre bases mejores, me refiero a la violencia doméstica en sus diversas expresiones. Obviamente que la reforma de militarizar las calles para cuestiones de seguridad no es la forma y no nos mueve un sentimiento antimilitarista vulgar, sí antifascista, sí antiderecha, sí contra los que están en contra de la democracia. Obviamente que ese planteo nosotros remarcamos, subrayamos, que hay que hablar con la gente, que no ponga la papeleta. Y naturalmente que no compartimos la aplicación del decreto 401, que preferimos la autorregulación de los trabajadores, como muestra la madurez y la experiencia de un movimiento obrero maduro en Uruguay. Y que si hay déficit fiscal, la cosa debería resolverse por poner más impuesto al capital o erradicar la evasión, por ejemplo, que significa el transporte de la manera que hoy está organizada, donde hay mucha evasión. Pero el problema del déficit fiscal no debe resolverse con una presunta propuesta de no llenar más vacantes, atacando a los funcionarios públicos. ¿Cómo vamos a llenar de educadores la educación que nosotros precisamos con una propuesta que en definitiva no tiene que ver con la necesidad de reclutar para el Estado que precisamos los trabajadores necesarios? Defendiendo nuestras empresas públicas, todas, y su rol dinámico de ofrecer bienes y servicios de calidad para el pueblo, pero su rol dinámico para el desarrollo productivo. En particular, el monopolio de ANCAP
sobre los combustibles, que es cuestión de soberanía, no crean que van a poder nuevamente volver a una agenda de privatización y de liquidación, por ejemplo, de la refinería de La Teja, la defensa de las empresas del Estado y la solidaridad con todos los conflictos. Hemos mencionado conflicto del correo, decía Valeria, el conflicto de todos los municipales para evitar la discrecionalidad arbitraria que genera que las administraciones ponen y sacan a los funcionarios cuando quieran, que haya negociación colectiva por rama de actividad para los trabajadores y las trabajadoras municipales, la solidaridad con la industria frigorífica, los curtidores, los camioneros, la industria láctea, con todos los conflictos, con esa solidaridad, compañeras y compañeros, que hace parte de los principios del movimiento obrero. En todo el programa de preparación de esta movilización, que dejó además un saldo de más cabeza abierta, de más unidad entre nosotros, de más organización y lucha, hoy termina esta movilización, pero no termina, en definitiva, la acción del movimiento obrero. Esté quien esté, el trabajo se defiende, la negociación colectiva se defiende y los principios para el avance de la clase trabajadora se defienden. Verdad y justicia como siempre. ¡Viva la unidad de todos los gremios! ¡Viva el PICNT! ¡Viva la liberación nacional! Rumbo hacia una sociedad sin explotados ni explotadores, como bien dice el estatuto de nuestro PICNT. Le agradecemos al secretario general de la Central Sindical, que terminó con la parte oratoria de este acto. Antes de despedirnos, queríamos recordar también hoy, y si nos permiten a los compañeros de la prensa hacerlo desde el corazón, a Sebastián y Carobá Moreira. Sebastián era cámara de TV Ciudad y lamentablemente falleció hace unos días en un accidente de tránsito con su hijito Carobá, de 5 años. Así que vaya nuestro abrazo a su familia, a sus compañeros y por supuesto a todo el equipo de periodistas que estamos acá, que sabemos lo que es el trabajo cotidiano en tantas áreas.